Buenos días. Gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al webinar impartido por Quick Release, 5 retos post-COVID del sector automoción, PDM como clave del éxito. Mi nombre es Ana Belén Alandete. Formo parte del equipo de Quick Release España y seré la moderadora del webinar. En primer lugar, os presento a los ponentes del día de hoy. Ellos son Ignacio Virto, Business Owner de la Unidad Sur de Europa, y Dave Sanson, Business Manager. Los objetivos de esta sesión son comprender los desafíos actuales y futuros debido a la situación que estamos viviendo, aprender algunas herramientas y metodologías para superar los 5 desafíos principales, tener un plan de reinicio y, por último, saber acerca de QR y lo que hacemos. Al final de la sesión tendremos unos minutos para contestar a las preguntas que os surjan, por lo que os invitamos a enviárnoslas a través de la plataforma. Dicho todo esto, doy paso a Ignacio Virto para comenzar la ponencia. Muy bien, muchas gracias, Ana Belén. Primero de todo, quería presentar Quick Release y explicar lo que hacemos. Somos una consultora, una empresa de servicios profesionales. Como podéis ver, estamos en 3 continentes y varios países y trabajamos con las principales marcas de OEMs y proveedores del sector automoción en servicios de Product Data Management. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que somos. Lo siguiente que quería encuadrar antes de hablar sobre los retos es la situación en la que nos encontramos. Obviamente todos los asistentes estaréis al tanto de esto. La situación donde estamos es complicada y por eso estamos haciendo este webinar. En el sector en Europa hay aproximadamente 2,6 millones de empleos directos, de los cuales aproximadamente 1,13 millones han sido afectados por el cierre de factorías como resultado de la crisis. Y bueno, este número solamente representa los empleos directos, pero el impacto en la cadena de suministro es mucho más crítico que esto. En Quick Release, obviamente, hemos también sufrido las consecuencias en el corto plazo de esta crisis y os puedo contar que aproximadamente el 25% de nuestros proyectos o se pararon o se cancelaron o han sido retrasados. Sin embargo, el mundo se está reiniciando y debemos de tomar una serie de acciones ahora, que es lo que nos marcará el devenir de los próximos 12-18 meses, donde se esperan, por desgracia, unas caídas aproximadamente del 20% en las ventas en el sector. Esto es un dato que además se ha publicado recientemente por el presidente de Cernauto. Antes de comenzar con los retos, también quería compartir una historia que es sobre el Ventilator Challenge de UK. ¿Qué es el Ventilator Challenge? Bueno, pues es un consorcio de empresas en el Reino Unido que se han agrupado para fabricar respiradores y salvar vidas, obviamente. Conocemos muchos ejemplos en España de cosas similares que se han hecho, pero en este caso concreto, en el Reino Unido, estamos hablando de un nivel un poquito superior a las iniciativas que ha habido en España en cuanto a que se intentan fabricar 15.000 unidades en un periodo de tiempo muy, muy corto y hay unas empresas muy importantes involucradas. Aquí podéis ver algunas de las empresas que han participado en esta iniciativa. Quick Release ha sido parte de ella, como podéis ver ahí, pero también hay empresas muy importantes como Airbus, Ford, McLaren, etcétera, etcétera. Los resultados que se han producido en esta iniciativa hasta hoy ha sido conseguir una escalada de producción desde 30 a 1.500 respiradores a la semana. Se han resuelto una serie de problemas, como podéis ver ahí, de números bastante altos de problemas. La media de problemas resueltos se ha conseguido estabilizar en 3 días y pico, es decir, que el equipo trabajando en esto es capaz de resolver problemas mucho más rápido que en circunstancias normales.
y se han pedido y recibido aproximadamente 11 millones de componentes. ¿Vale? Con esto simplemente queremos poner un ejemplo encima de la mesa que nos servirá para ilustrar los retos de los que vamos a hablar a partir de ahora. Y bueno, estos son los retos o un poco las cuestiones que consideramos salen de este proyecto de respiradores en el Reino Unido que queremos utilizar como aprendizaje o que hemos utilizado como aprendizaje para desarrollar la metodología y herramientas que os vamos a presentar a continuación. Es como un microcosmos, como si dijéramos, de la situación de reinicio que estamos viviendo en el sector y que pasa por todos estos retos que veis ahí, ¿no? El reto de un entorno incierto y sin precedentes, donde la cadena de suministro pues ha llegado a estar rota. La precisión de los datos disponibles es sumamente importante para poder tomar decisiones sin equivocarnos rápidamente. Obviamente hay una limitación muy grande en la liquidez, ¿vale? Que como podéis ver ahí no era en este caso un problema porque el proyecto del Ventilator Challenge estaba financiado por el gobierno inglés, pero en la situación que estamos hablando ahora mismo del sector sí que es un problema y una cosa a tener en cuenta. Los procesos digitales cobran más importancia que nunca para tomar decisiones, resolver problemas y poder reiniciar la actividad lo más rápido posible. Y por último, el program timing, es decir, las fechas de entrega de los proyectos, puede verse afectada por esta situación y por lo tanto hay que tomar una serie de medidas. Y aquí podéis ver un poco pues, lo que es el planteamiento de estos retos, ¿no? Lo primero es decir, vamos, nos tenemos que proteger y preparar para el futuro. Las preguntas que se nos plantean ahora mismo en la cabeza es ¿cómo puedo planear o planificar para los retos que se avecinan en el medio plazo? ¿Cómo puedo volver a mis niveles de producción que tenía antes de la crisis tan rápido como sea posible? Y quizás otra pregunta sea, ¿habrá oportunidades nuevas que me hagan ser mejor que antes? ¿No? Eso es un poco la mentalidad que hay que tener. Los 5 retos que vamos a explorar, que son los que veis en la tabla, básicamente son datos impredecibles, incertidumbre en la cadena de suministro, problemas de liquidez, digitalización asimétrica y retraso en los programas, ¿vale? Con las causas que veis ahí, una situación sin precedentes, una globalización, obviamente, que impacta en la cadena de suministro, la baja de las ventas o la parada del mercado. Parada de inversiones, por supuesto, es una de las cosas que pueden ser muy dolorosas para la actividad. Y el cierre de fábricas temporal que ha provocado pues eso, una parada de la actividad y con las consecuencias que eso tiene. Y los impactos que veis ahí, pues bueno, también son conocidos, ¿no? Tomar decisiones bajo presión que pueden ser equivocadas, volver a los niveles de producción de manera demasiado lenta, no ser capaces de hacer las inversiones necesarias, tener un alto grado de waste en nuestros procesos y obviamente un impacto directo en las ventas. Las 3 estrategias que consideramos que son comunes a la solución de estos problemas, las podéis ver aquí a la derecha, son colaborar estrechamente entre todas las empresas del sector de una manera inteligente. En esta línea, bueno, estamos en contacto con muchos de los clústeres de automoción en España, donde se están poniendo en marcha iniciativas muy interesantes de Digital Innovation Hubs, por ejemplo, eventos de networking, etcétera, etcétera, que ayudarán a que las empresas trabajemos más conjuntamente para salir adelante. La otra estrategia sería retar nuestra estrategia de negocio. Obviamente va a haber muchas empresas que van a cambiar su modelo de negocio o su estrategia de negocio. Y la tercera estrategia que consideramos muy interesante es utilizar la información disponible, ¿vale? Estamos en un mundo digital y por lo tanto hay que aprovechar eso en esta situación. Al final de la sesión deberíamos todos tener una idea o un plan para poner todas estas piezas del puzzle juntas y poder hacer un plan de reinicio con éxito. Y bueno, a partir de aquí os paso con David Sansom, que explicará cada reto en detalle. Muchas gracias, Ignacio, y gracias por el contexto. Creo que nos ayuda mucho a entender el valor de esta sesión
y las herramientas y metodologías que os vamos a presentar a continuación. Y por supuesto, gracias a Ana Belén por navegar este webinar a buen puerto. El primer reto es Unpredictable Data. Y la idea de abrazar, mimar y querer esos datos es más importante que nunca, ¿no? Siempre han sido importantes los datos, pero ahora con los datos históricos perdiendo valor por este nuevo paradigma en el que nos encontramos, pues ahora el dato bueno, rápido y trabajado es más vital que nunca. Y por otro lado, el futuro, como bien ha comentado antes Ignacio, es mucho más volátil ahora y tenemos que recopilar y refrescar nuestros datos y nuestras comparativas mucho más a menudo. Este es el formato en el que os vamos a presentar todos los retos, ¿vale? Con el challenge, el restart y un poco el futuro, y pasaremos por las metodologías y herramientas en cada caso. Aquí podemos ver lo que acabamos de comentar, que actualmente hay un mercado volátil con muchísimas fuentes de información conflictivas, sin tiempo de analizar si no tenemos ese equipo o esa infraestructura ya puesta a los datos que tenemos. El futuro ya sabemos todos hacia dónde va, lo hemos oído muchas veces en muchos seminars y webinars y congresos, ¿no? Con la revolución 4.0 y la industria 4.0 hacia machine learning e inteligencia artificial. Pero ¿qué podemos hacer ahora? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora para tener un impacto positivo? Pues más datos, ¿no? Más a menudo. Dedicar recursos a esto y asegurarnos de que estén llevando a la toma de decisiones más eficazmente. Y creo que eso es la clave. Que los datos que tengamos lleven a la toma de decisiones más ágilmente, más eficazmente y que sea la decisión correcta. Si pasamos a la metodología, podemos ver aquí que una de las cosas que se puede hacer es un diagnóstico de PDM, ¿vale? De PDM, Product Data Management. Para centrarnos, ¿qué es un diagnóstico? Pues un diagnóstico, pensemos en la revisión médica que hacen los astronautas en NASA antes de ir al espacio. Pues es muy similar, es muy detallado, abre el abanico completamente a encontrar todos los problemas que puedan surgir, que puedan haber y que puedan por haber, y así sabemos exactamente dónde estamos. Lo primero que hay que hacer es entender qué tipo de organización somos. Si somos una startup, una challenger o un maduro, etcétera, etcétera. Luego hay que hacer el layout de todos los procesos de datos, sistemas, departamentos, etcétera, que tengamos para identificar cuáles son críticos. Y finalmente hay que hacer un deep dive en esos procesos críticos para encontrar eficiencias en nuestro PDM. La idea con esto es que liberaremos el potencial que ya tenemos, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, el potencial de los datos y los sistemas que tenemos hay que liberarlo completamente. Y un diagnóstico ayuda a eso, a nuestra organización, a liberar, y esa es la clave. Las herramientas que podemos utilizar para esto, pues uno que hacemos aquí en QuickList es el Right View Reporting, ¿no? Es uno de nuestros beliefs, es un leitmotiv nuestro. ¿Y qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que nos adherimos a unos principios donde queremos enviar la mínima información posible al mínimo número de personas posibles con el máximo impacto posible. Y para hacer esto hay 4 pasos que podéis seguir cada vez para garantizarlo. Hemos cogido un dashboard aquí típico y podemos ver que al principio, así a primera vista, parece muy bonito, pero si lo miramos en detalle, el primer paso es quién recibe esta información. ¿Hay demasiada información ahí de lo que necesita para tomar una decisión? El segundo punto sería, ¿cómo presentamos los datos teniendo en cuenta el primer punto? Aquí tenemos un chart de forecast sales que no sé si nos da mucha información o no. El tercer punto es la visualización, que tiene que ser muy clara. Tenemos que utilizar los colores efectivamente. Aquí tenemos un panel, un donut, ¿no? Un chart de donut donde pone lost y no veo ningún rojo. Hay que intentar visualizar para que tenga un impacto positivo bastante rápido el reporte. Y el cuarto punto es, teniendo en cuenta todos esos puntos anteriores, tiene que llevar acciones que se cumplan. Es decir, el reporte que enviamos, si no está llevando a la toma de decisiones, tenemos que preguntarnos por qué estamos enviando ese reporte. Tienen que haber call to actions. Vale, pasamos a nuestro segundo reto, que es la cadena de suministro y la incertidumbre que hay en ella ahora mismo. Y en algunos casos, como ya se ha dicho, hasta su ruptura, ¿no? Como bien sabemos, un supply chain no es solo el cambio y flujo de una parte física, sino también de los datos, diseños, CAD, volúmenes, riesgos, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos viendo que hay proveedores que ya no son operativos, que no tienen el ramp up o ramp down capability que tenían o que necesitan tener,
que no hay tiempo para llevar a cabo las auditorías de riesgo, que si antes ya era difícil llevarlas a cabo, ahora aún más. Y luego todos los problemas que hay con stock y logística. El backlog de envíos que conlleva o a tener demasiado stock y no tener almacenamiento, o no tener el stock suficiente para producir nuestro producto. El futuro será cambiante y estamos viendo ya que en algunos casos están utilizando tecnologías como blockchain para esa transparencia y esa agilidad. Pero ahora mismo lo que tenemos que intentar hacer es utilizar el stock de forma inteligente utilizando los datos que tenemos. Es decir, ¿qué podemos producir y aparcar? ¿Qué nos falta para operar? ¿Tenemos que rebuscar proveedores o podemos pensar un poco out of the box y colaborar, como estamos diciendo, con nuestros proveedores en nuestra cadena para que salgamos adelante? ¿Cómo valoramos los datos que tenemos? Aquí en esta metodología os he querido compartir rápidamente los 6 pasos de por qué el proyecto de ventiladores está siendo un éxito en el Reino Unido, porque hay 2 pasos específicos que quería enfocar, que es el 3 y el 5. Que es la transparencia de los datos y la liberación de los datos. Tener visibilidad de lo que está ocurriendo en toda una cadena siempre ha sido importante, ¿no? Pero ahora mitigar esos riesgos y tener esa visibilidad de antemano es imperativo, es una forma en la que hay que trabajar. Si pasamos a las herramientas que podemos usar en este caso, hay pues 3 pasos que podríamos seguir, ¿no? Hacer un checklist de workflow utilizando el Rack System. Si conocéis el Rack System es el red, amber and green, rojo, ámbar y verde. Rojo quiere decir que tenemos un problema y no hay ningún plan para mitigarlo. Ámbar es que tenemos un problema, pero hay un plan in situ para mitigar ese problema. Y verde es que no hay ningún problema. Tenemos un índice de eficiencia, que seguro que ya tenéis vuestros KPIs internos que utilizáis y que valoráis. Pero ahora mismo hay que añadir el factor de multiplicación para cada ítem, para alinearnos con el nuevo mundo, y para cada organización ese factor será diferente. Pero más interesante quizás es el ACI, ¿vale? Que es el Accelerated Change Implementation. Son esos cambios de ahorros. Tenemos un equipo de Cost Attack, ¿no? Un equipo que genera ideas, todas las organizaciones lo tienen, que genera ideas para reducir el coste del desarrollo y la producción de nuestro producto o servicio. Y muchas veces, históricamente, el 80% de esas ideas muchas veces no acaban implantándose y ahora es el momento de tener un equipo dedicado a comunicarse entre departamentos a que esa generación de ideas acabe implantándose desde proveedor hasta que esté implantado en el coche final, para aprovechar, ¿no?, esa falta de volúmenes que hay ahora mismo y sacar el máximo que podamos de esas iniciativas. El tercer reto que presentamos es el cash flow, la liquidez o falta de ella ahora mismo, con presupuestos reducidos o hasta eliminados. Y la pregunta es cómo podemos mantenernos operativos y ser competitivos. Ahora mismo el reto es obvio, ¿vale? No hay cash flow, es difícil de invertir o que inviertan en nosotros. Tendremos recursos limitados y no tendremos la opción seguramente de hacer el upskill de esos recursos limitados. En el futuro será un poco más predictible. Se asume que se acortarán ciclos de pago a través de tecnologías como blockchain, que sale otra vez aquí. Pero a día de hoy, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que analizar nuestros ciclos de pago y reducirlos. Es difícil reducir un ciclo de pago por una persona solo, pero aquí volvemos a la colaboración que estamos hablando, ¿no? En nuestra cadena hay que pensar un poco más out of the box y ser un poco más colaborativos y dinámicos y ser flexibles en nuestros métodos de pago. Y luego utilizar todas las iniciativas que se pueda. Pero a nivel de PDM lo más importante es liberar pagos, liberar ahorros y liberar liquidez. Y a través de un business case con un payback claro. ¿Vale? Si pasamos la metodología para hacer eso es la metodología EPL, ¿vale? Que es Expose, Prioritize and Look. Y aquí lo que se hace básicamente es lo que llamamos un scoping, ¿vale? Se hace un scope donde se exponen todas las oportunidades y se miden contra el paralelo de la perfección, para verlo todo. Luego se traduce todo a un valor común, el monetario, al euro. Y así podemos comparar pues, las peras y las manzanas. Y después se hace un diagnóstico, un assessment, para centrar el tiro e implementar aquellas iniciativas o aquellos cambios con mayor beneficio y menor coste. ¿Y cómo se determina ese ratio? Pues hay algunas herramientas que os podemos enseñar ahora para determinar el ratio óptimo
de un cambio o una oportunidad. Lo primero es hacer el Pareto. Un Pareto con todos los problemas, las oportunidades y opciones en euros, para hacer ese Efficiency Pareto Action. Y así podemos centrarnos en el top 5, por ejemplo, y en ese top 5 podemos hacer un análisis de recursos necesarios para liberar cada ahorro. Y lo visualizamos, arriba a la derecha podéis ver, en un chart de Return of Investment, donde podemos ver abajo cuánto cuesta ese cambio y arriba cuánto vale la oportunidad. Y así podemos ver el ratio de coste contra beneficio. Y finalmente, una vez que elegimos el issue o la oportunidad que queremos atacar, hacer el split tree análisis, donde podemos identificar todas las partes del proceso y darles un valor. Y así podemos atacar el que más beneficio nos da más rápidamente para liberar esos ahorros. El siguiente reto es la digitalización asimétrica, que hay tanto en el sector, en nuestra cadena, pero también en nuestra propia organización, ¿no? De planta a planta, departamento a departamento. Un problema es cómo podemos combinar lo que teníamos con lo que tenemos y con lo que queremos tener. Entonces, lo primero que vemos es que parece que no hay tiempo ahora mismo, ¿no?, de implementar prácticas de PDM. Es difícil ver dónde gotea nuestra organización en medio de una tormenta. Y hay que encontrar ese equilibrio entre quick wins, ¿no?, para satisfacernos a todos y el plan a largo plazo estratégico que tengamos. En el futuro estamos viendo que cambiarán nuestros organigramas. Habrán menos pirámides y habrán más TES, ¿no?, que llaman, o TES invertidas, donde se canaliza el conocimiento de varios expertos y aquí será más un cuadrante. Pero ahora mismo lo que hay que intentar es sacar el máximo valor posible de los datos que tenemos. Y si tenemos un equipo que pueda hacer el momento de invertir en ellos, pues si no tenemos el equipo hay que invertir, y si tenemos el equipo pues hay que darles las herramientas necesarias para que puedan. No es el momento de quedarnos parados, sea a través de un outsource o sea a través de un upskill interno. La metodología que vemos en pantalla es una necesidad, ¿vale?, pero no quita de nuestros objetivos principales. Los objetivos de la empresa y de la organización tienen que ser las que siempre han sido. Pero la canalización del digital value tiene que hacerse a través de estos cuatro pasos. Primero, tener sensores recopilando la información necesaria. Segundo, tener la información estructurada, limpia y accesible. Tercero, utilizar equipos de Data Science para mejorar nuestro OBD y tener un mantenimiento predictivo. Y cuarto, utilizar esos datos para implementar cambios que lleven a mejoras de calidad, a reducción de scrap, ahorros, etcétera. Lo que llamamos en Data Science la analítica prescriptiva. La herramienta, si vamos a la herramienta que podemos utilizar para esto y saber dónde estamos, es el DMI. Es un índice de eficiencia de la producción digital, ¿vale? Es un índice que se hace a través de un cuestionario con varias preguntas y va del 0 al 100 y los podemos separar en 4 categorías básicas. La planta tradicional, la planta conectada, la planta digital y la planta inteligente. Una vez sabemos dónde estamos, lo que podemos hacer es entender cómo sacar lo máximo de lo que ya tenemos y cómo podemos llegar al siguiente paso si es que queremos llegar ahí, saber dónde queremos estar en nuestra organización. Y también es importante saber cómo nos comparamos en ese benchmark con el resto del sector. Pasamos a nuestro último reto, que es el de programas retrasados o acortados. El timing de nuestro programa es crucial y acortar el time to market siempre ha sido una prioridad, pero ahora eso se intensifica, ¿no?, como todo post-COVID. El reto actual es la volatilidad de los nuevos planes, obstáculos que antes ni existían, programas acelerados, cambios de ingeniería que se acumulan, y eso también afecta a las iniciativas de reducción de coste. Esto lo hemos mencionado antes, tener un equipo ahora es más importante que nunca, que esté certificado, motivado en comunicarse entre departamentos y llevar a cabo esos cambios de ingeniería acelerados. Tener una transparencia para reducir errores de comunicación y planificar para cada parte. Esa es la metodología que queremos enseñaros hoy. Planificar para cada parte es una metodología que lleva en el mercado mucho tiempo y que todo el mundo conoce, pero que por una razón u otra siempre es un pain point con la mayoría de clientes que tenemos y
organizaciones que vemos. Y se basa en 3 principios. Primero, calcular hacia atrás desde el deadline con los lead times de cada parte y cada acción necesaria. Segundo, entender la complejidad y la configuración de cómo afectan unos componentes a otros. Y tercero, trabajar en workstreams paralelos para reducir ese critical path. Como os he dicho, estos principios los conoce la mayoría de la gente, pero por varias razones sigue siendo un pain point para la mayoría. Y nuestra visión de esto es que suele ocurrir por 2 razones básicas. Uno es el uso de hojas de cálculo, que tienen muchísimas funcionalidades, pero para llevar una gestión como esta, pues no van bien, porque hay tantos actores diferentes en juego que tienen que modificar datos. Es casi imposible tener la hoja de cálculo actualizada. No sabemos si la que tenemos en SharePoint es la última, si es una descargada por un compañero, etc. Y entonces perdemos calidad de datos. Y 2, es que se suele dar a un comandante propiedad de una parte para que se enfoque en ella y entonces se puede, esa parte en particular puede ir muy bien, pero se pierde el high level overview, ¿no? De cómo van todas las partes para entender la salud del programa y ver los riesgos y mitigarlos. Entonces, creemos que la solución es utilizar las prácticas, los principios de PDM con lo que ya sabemos de Plan for Every Part. Si vamos a la herramienta, os vamos a presentar aquí la herramienta Cronos, ¿vale? Es una herramienta que es de Quick List, pero la herramienta que utilicéis de ETRS o BTRS, que es el Engineering Time and Release Schedule and Business Time and Release Schedule, puede ser cualquiera, pero nosotros creemos que cualquier sistema que utilicéis y herramienta tiene que tener estas capacidades, que es la de conectarse a varias fuentes de información. El tracking tiene que ser automático. Tiene que calcular el paso crítico. Tiene que hacer el reporting. Y tiene que centralizar la información descentralizada. Y así siempre tendremos una única fuente veraz para evitar esos desalineamientos que hay. Entonces, con eso cerramos los 5 retos que os hemos presentado. Entiendo que hay mucha información, pero os doy paso de nuevo a Ignacio, que os hará un recap de todo lo que hemos comentado. Muchas gracias, David. Bueno, como ha comentado David, vamos a hacer un pequeño resumen de todas las cosas que hemos dicho. Entonces, bueno, tenemos un par de tablas a continuación. Aquí podemos ver los 5 retos, la incertidumbre de la cadena de suministro, la impredictibilidad de los datos, la falta de liquidez, la digitalización asimétrica y el retraso o acortamiento de los programas. En la fase de reinicio, que es donde nos estamos centrando, pues un poco todas las cuestiones que hemos revisado, ¿no? Tener un equipo proactivo, el diagnóstico de la cadena de suministro, basarnos en los expertos del PDM, utilizar una metodología de business case, ¿vale? Una cosa muy interesante. Todo el tema de la industria 4.0 y hacer un buen diagnóstico de capacidades digitales. Y bueno, luego lo que hemos hablado también del Plan for Every Part. Y por otra parte está el futuro, ¿no? Todas las cuestiones que sabemos o que pensamos que pasarán en el futuro y para las que también tenemos que estar preparados, ¿no? Blockchain aparece en muchas de ellas, obviamente Machine Learning, inteligencia artificial, pero bueno, también cambios de paradigma, cambios de modelo de negocio, cambios en las organizaciones, cosas que son, pues bueno, bastante complicadas, ¿no? de digerir. Y aquí en esta otra slide, bueno, en esta tabla, os hemos puesto las metodologías y las herramientas que nosotros utilizamos diariamente, aplicamos en nuestros proyectos con nuestros clientes. Este era, desde mi punto de vista, el foco del webinar, ¿no? Repasar las metodologías, repasar las herramientas, que vosotros tengáis acceso a esa información. Y bueno, quizás de aquí, pues bueno, se podrían destacar algunas de ellas. Como he dicho antes, la metodología del business case es muy, muy importante. Quizás no solamente en este entorno, sino ya para siempre, ¿no? Porque las cosas, como sabemos, cada vez bueno, son más competitivas. Y luego, bueno, diversas herramientas de las que hemos hablado, la herramienta BTRS, ya sea Cronos o sea otra, pues es algo muy interesante que recomiendo que podáis explorar. El concepto de Right View Reporting, que es algo que aunque parece bastante obvio, nosotros sabemos y lo vemos a diario, no se hace bien.
y bueno, tiene mucho potencial de mejora. Y luego, bueno, otro tipo de herramientas como el Split Tree Analysis, que también es una herramienta muy potente y que podéis utilizar para desmembrar, como si dijéramos, aquellas oportunidades que consideréis muy rentables de acometer en vuestros negocios. Y bueno, yo creo que con esto ya puedo dar paso de nuevo a Ana Belén para que vea las preguntas que se han hecho durante la sesión y las podamos responder. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Dave. Bueno, pues ahora pasamos a contestar las preguntas que hemos ido recibiendo. La primera pregunta. En mi empresa vamos a implantar un nuevo sistema PDM. ¿Podríais dar alguna recomendación, por favor? Nacho, si puedes, por favor, contestar a esta pregunta. Sí, claro. Bueno, a ver, nosotros nos definimos como sistema agnostic, ¿no? Dar recomendaciones de un sistema concreto, pues es difícil, no lo solemos hacer. Y creo que bueno, hay muchos sistemas disponibles que se pueden elegir. Lo más importante es sobre todo entender bueno, pues eso, cuál es el valor añadido, entender cuáles son los procesos concretos de nuestra empresa que queremos gobernar o trasladar a este sistema de PDM. Y bueno, aunque parezca que estoy evitando la pregunta, en realidad bueno, habría que ver cada caso también, ¿no? O sea, yo creo que esa sería mi respuesta. Tenemos una segunda pregunta que dice, todo esto me ha parecido muy interesante, pero en este momento no es fácil invertir en estas herramientas. No sé, Dave, ¿tienes algún comentario para la persona que nos ha hecho este comentario, esta pregunta? Sí, creo que el objetivo de esta sesión va alineado con esa pregunta, ¿no? Es decir, entendemos que invertir en algo ahora mismo es muy difícil y por eso queríamos compartir algunas prácticas de PDM que puedan ayudar para que la gente que escuche esto pues pueda en su propia organización llevar a cabo prácticas de Product Data Management que les van a ahorrar dinero y hacer ese upskill interno. Y por otro lado, lo que hemos comentado tanto en el reto de liquidez como ha comentado Ignacio en el resumen, y voy a reiterar, es el business case, trabajar en un business case. Es decir, ahora mismo Product Data Management abre el abanico a que se puedan identificar problemas que tengan un ahorro claro y un ahorro específico y ligar tu trabajo, ya sea vendiéndote dentro de tu organización a departamentos o a superiores que tengan el presupuesto, o sea, invirtiendo en otros sitios outsourcing, tener ese business case de cómo vamos a ahorrar dinero y cómo se va a demostrar ese ahorro y ligar el trabajo a eso, pues es la forma de seguir adelante, es la única forma de seguir en este nuevo mundo en el que estamos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaríais a una empresa cuando va a empezar un proyecto de digitalización? Nacho. Sí, bueno, obviamente depende, ¿no? Esta pregunta igual es bastante abierta. Un proyecto de digitalización pues puede ser, puede referirse a cosas muy variadas. Quizás una cosa importante que se puede decir es que la digitalización, ¿no? Que es una cosa que está muy en boga y todo el mundo habla de la digitalización, la industria 4.0, yo soy más digital que tú, etcétera, etcétera. No es un objetivo, ¿no? Quizás estamos empezando a confundirnos con esto. No es el objetivo ser digital, sino es un medio, ¿no? Al final, si tu organización puede producir, puede diseñar, puede desarrollar productos, puede vender productos con un grado de eficiencia muy alto sin utilizar procesos digitales, pues quizás no necesita utilizar procesos digitales, ¿no? O sea, entendemos que sí, ¿no? Entendemos que la digitalización sin duda es un buen medio para mejorar la eficiencia, pero
Pero bueno, lo primero, tener muy claro que no es un objetivo, ¿vale? Una vez que sabemos que no es un objetivo, bueno, pues definir cuáles son los objetivos, ¿no? Eso de alguna manera permitirá saber un poco cuáles son los límites de este proyecto, ¿no? El objetivo de digitalizar tus procesos, ¿cuál es? Reducir, como hemos hablado antes, reducir el scrap, mejorar el OI, o estamos hablando de otra cosa, ¿no? Mejorar la productividad de tus empleados, de tus ingenieros, o mejorar la calidad de tus procesos de datos. Entonces, bueno, en función de cuál sea tu objetivo para digitalizar, pues podrás definir ese proceso de digitalización mejor, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación, un poco ya en resumen de todo lo que he dicho, es que antes de empezar un proyecto de digitalización se entienda que la digitalización per se no es un objetivo y definir muy bien qué es lo que se quiere conseguir y, bueno, y no volverse loco a implantar todo tipo de cosas que nos venden sin saber muy claramente para qué lo estamos haciendo. Muy bien, pues esta era la última pregunta. Por nuestra parte, daros las gracias por la asistencia y la participación. Gracias de nuevo a Nacho y a Dave y esperamos poder presentar otro webinar lo antes posible. Quisiéramos por último recordaros que para cualquier otra pregunta o consulta, aquí tenéis los contactos de tanto de Nacho como de Dave. Queremos desearos un buen día y buen fin de semana. Muchas gracias.